Yes, no, maybe. I don't know. Malcolm el de en medio, una de mis series favoritas y seguramente una de las mejores cuando hablamos de comedia, obra que nos legó momentos hilarantes que al día de hoy recordamos. Rhys, no puedes rendirte, tienes que levantarte, tienes que continuar. Además de hacernos reír, la serie también manejaba algunos momentos de dramatismo y reflexión, incluso sus personajes se planteaban dudas filosóficas. ¿Y quién presentaba mayores dudas sobre la vida o la existencia? ¿Malcolm, el reconocido genio de la familia? ¿El pequeño Dewey con inocente curiosidad? En realidad era Francis, quien a menudo era el gag cómico, el que más preocupaciones demuestra sobre las preguntas elementales de la filosofía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Para entender al protagonista de hoy debemos acompañarlo a las heladas montañas de Alaska, donde tras una ardua jornada de trabajo, el filósofo reflexiona. No lo sé. Tiene que haber más en la vida que caerse de borracho y portarse como un tarado. Parecerá broma, pero estas mismas cuestiones eran debatidas acaloradamente en los foros griegos, pues tras la etapa de los sabios Sócrates, Platón y Aristóteles, la filosofía entraba en una nueva etapa llamada helenismo. Con un clima de movimiento e inestabilidad cultural y política tras la muerte de los referentes clásicos, la filosofía puramente teórica dejaba de resultar atractiva, pues en las polis griegas se respiraban muchas cosas menos la tranquilidad. Así, ya no importaba mucho la cuestión de la sustancia, la procedencia, el arjé. Más bien, la filosofía se redujo a una sola pregunta: ¿cómo sobrevivir? En este afán de hallar una filosofía práctica para el hombre de hoy, bueno, el de ayer, surgieron diversas corrientes que coincidentemente se reflejan en los comportamientos de Francis a lo largo de la serie: el epicureísmo, el famoso estoicismo y la nueva academia. Pues actuemos siempre para no sufrir dolor ni pesar. Por eso decimos que el placer es el principio y fin de vivir feliz. Juzgamos acerca del bien teniendo la sensación como norma o criterio. En estos fragmentos de la carta a Meneceo, Epicuro de Samos plasma lo que consideraba elemental para la buena vida, el placer como principio y fin. Aunque no hay que confundirlo con el hedonismo, pues este busca el placer inmediato, mientras que los epicúreos apostaban por la búsqueda de un placer cuidado por la razón, aunque ambos coincidían en la necesidad de evitar el sufrimiento a toda costa. Además de poner al placer al centro, los epicúreos sostenían una idea revolucionaria, pues negaban la existencia de un alma inmortal y por lo tanto apostaban todo por esta vida pensando en que se disolverían al morir. Esta conducta la podemos hallar en la mítica escena de la disculpa de Francis, donde vemos que todos los desastres que causó son precisamente por pensar únicamente en el placer de la hora, quizás más hedonista que epicúreo, pero al fin y al cabo, felicidad teniendo el placer como guía. Tan generoso en perdonarme. Sé que recuperaré tu confianza. La mentalidad epicúrea de Francis se mantiene a lo largo de su estancia en la academia militar, donde rehuye de sus obligaciones para perseguir su propia satisfacción y en muchas ocasiones con malos resultados. El servicio postal comenzó en el 87, separaba cartas. De acuerdo, ¿qué tal aquí? Creo que un gran ejemplo de esto es la escena de los quacks, una muestra de cómo el placer deja de tener sentido cuando el hombre se hincha de él, convirtiéndose más en un castigo que en un premio. El punto de inflexión llega cuando Francis está en Alaska, pues después de experimentar la rutinaria dicotomía entre la fatigada jornada y la desenfrenada noche, se pregunta si de verdad el placer corporal es la única fuente de felicidad. ¿Lo único que piensas? ¡Míranos! Trabajamos como idiotas todo el día, bebemos y luego trabajamos como idiotas crudos. Así es como... Pero antes de continuar, te recuerdo que si te gusta este contenido puedes apoyarme con tu like, suscripción o super gracias. Así me ayudas a crear más videos interesantes. Ahora sí, continuemos. Las reflexiones se ven interrumpidas por la llegada de un misterioso tótem a la cabaña, que es tomado a broma, pero para Francis es el primer acercamiento a la espiritualidad y a la respuesta a sus inquietudes. Más adelante, Francis sueña con el tótem a quien le revela sus inquietudes más profundas, pero cuando el tótem está a punto de revelarle su sabiduría, es despertado abruptamente. ¡Francis!
¿Quién era el niño de pelos parados amigo de la pequeña Lulú? ¿Qué? Olvídalo. Tal vez lo recuerdes y duermes un poco. Aunque no tuvo respuesta, en ese pequeño diálogo vemos cómo Francis usa la introspección como un método para dar con las causas de su infelicidad. Cabe destacar que fue Sócrates quien comenzó a popularizar la introspección como un método para responder a las preguntas sobre la vida, pues él sostenía que la verdad se alojaba en los corazones de los hombres, y por lo tanto lo único que hacía era darle a luz a través de sus preguntas. Otro filósofo que daba gran importancia a la introspección fue Agustín de Hipona, quien escribió sus confesiones como una obra introspectiva a fin de reconciliarse con su pasado y buscar un futuro feliz acompañado de la ayuda divina. Al confesar en tu presencia nuestras miserias y tus misericordias para con nosotros, manifestamos nuestros sentimientos hacia ti, para que lleves a cabo nuestra total liberación, para que dejemos de ser desgraciados en nosotros y seamos felices en ti. ¿Por qué menciono esto? Porque con la introspección de Francis es un reflejo de la necesidad del individuo por conocer lo que existe, partiendo por sí mismo. Francis teme haber arruinado su vida con sus decisiones de ir a Alaska y abandonar la escuela, pero al mismo tiempo muestra algo de estoicismo. Estoicismo es estoico en cuanto reconoce que no tiene sentido quejarse y añorar lo que perdió, cuando pone su mejor cara a las circunstancias y cuando trata de guiarse con su razón. Séneca escribía: «¿Eres grande, varón? ¿De dónde me consta si no te ha dado la fortuna ocasión de ostentar la virtud?». A lo largo de su estancia con la Vernia, Francis dejó de ser el chico relajiento cuya mayor duda era saber la capacidad de Quacks del ser humano para volverse un hombre capaz de trabajar y convivir con el entorno hostil, un desarrollo que en muchas ocasiones fue menospreciado. Pero cuando Francis llega al borde de la locura pensando en los poderes místicos del tótem, el dueño llega a recogerlo y aclara que solo es decorativo y no tiene nada que ver con fuerzas o energías. Añade también que es un orgulloso cristiano. Es una decoración, como un escudo de armas o un libro de cuentos. ¡Te tengo noticias! Yo trabajo para vivir, soy bautista y estoy muy orgulloso. Tras este abrupto final, parece que las preguntas sobre la infelicidad de Francis quedarán sin contestarse, pero ¿de verdad es así? Aunque la serie no sigue arcos argumentales largos o de desarrollo de personajes, Francis cambia completamente del primer capítulo hasta el final de la serie. Primero lo conocemos como el revoltoso de la escuela militar, despreocupado y solamente interesado en escaparse. Sin un plan fijo es como se emancipa y termina en Alaska. En las frías montañas comprende la importancia del trabajo y la responsabilidad. El episodio del tótem marca un punto de inflexión, pues se pregunta seriamente qué quiere hacer con su vida, cómo ser verdaderamente feliz. Aquí es donde entra la corriente de la nueva academia que retoma el pensamiento aristotélico, particularmente su ética. La ética es una filosofía llevada a la práctica, se describe como el arte del buen vivir, y para Aristóteles este buen vivir se lograba a través de las virtudes conseguidas con el obrar racional. Prueba el fin de las acciones humanas es la felicidad, y la verdadera felicidad consiste en hacer las cosas conforme a recta razón, en que consiste la virtud. Así, tras el episodio del tótem, vemos como Francis cambia radicalmente su modo de vivir, casándose y yéndose de Alaska al poco tiempo en búsqueda de un trabajo estable. Tras conocer fortuitamente a Otto, quien le da trabajo en su rancho, Francis pasa a ser el encargado de los animales pese a su nula experiencia, y aquí enfrentará su primer reto en el camino a la virtud. En su primer día conoce a un empleado que le revela que pueden vivir sin trabajar, puesto que Otto no lo supervisa. Francis enfrenta una dicotomía: mantenerse guiado por el placer o el trabajo arduo por la virtud. Solo tenemos que cuidarnos y le sacaremos toda la plata a esta gente. ¿Qué dices? Que estás despedido. Si me disculpas, voy a averiguar si esto es para mí o el caballo. Finalmente se inclina por lo segundo y despide al trabajador holgazán, esforzándose al máximo en sus deberes, aunque ello signifique alejarse de muchos placeres. Pero en capítulos posteriores vemos cómo es feliz con lo que hace.
Aunque abandona el rancho, hacia el final de la serie vemos cómo consigue asentarse en la ciudad con una vida tranquila, mostrándose como una persona plena y realizada en su nueva faceta de adultez. Creo que Francis es un gran ejemplo de lo que de verdad significa madurar, siendo esto no perder nuestro sentido del humor o alejarnos de nuestra energía juvenil, sino en darnos cuenta de aquello que es de verdad importante en nuestras vidas. De este modo, la filosofía que adoptemos debe ser coherente con la forma en la que vamos a vivir, pero el camino hacia ella puede estar lleno de desafíos y cambios radicales como lo demuestra Francis. Así llegamos a la pregunta del millón: ¿por cuál filosofía te dejas guiar? Si este video te ha gustado, no te olvides de apoyarme con tu like y suscripción, compártelo con tus amigos para que llegue a muchas más personas. Sin más, yo soy Wicho y nos vemos a la próxima.